Hola, buen día. Hola, buen día, profe. Bien, mientras arrancamos, ¿alguien tiene alguna duda de algún ejercicio? Yo tengo dudas del 10, porque pedía que averigüemos A y no se podía y no sabría qué hacer en esos casos. Que no creo que me presenten en un parcial, pero por las dudas. A ver, el 10. O sea, en el ejercicio 10. ¿Y por qué puede ser que no esté en el parcial? Todavía no sabemos. Bueno, Ah, simplemente me quiero imaginar que no. claro. Dice f de x igual, y tenemos e a la a por x al cuadrado más 2x más b. Esa sería nuestra función. Nos dan un valor de x0 que es x0 igual 0. Y nos dice que la ecuación de la recta tangente es y igual 2x más 1. ¿No? O sea, acá hay que ir trabajando como por varias partes. O sea, nosotros primero lo que deberíamos poder hacer es calcular la derivada. Si calculamos la derivada y aplicar la regla de la cadena, les tenía que haber dado que la derivada era igual a e a la a por x cuadrado más 2x más b por la derivada del exponente, que esto va a ser a por 2x más 2. O sea, hasta acá, con eso se debería haber llegado a algo. Sí, sí, está perfecto. El tema es que como justamente siempre está multiplicándose por X a la A y la X va a ser 0, entonces es Bueno, como que acá nunca está ahora el hay que término A. terminar. Por eso, acá hay que terminar de razonarlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros reemplazamos a la derivada en 0, nos da 2. Recordemos que cuando reemplazamos a la x por 0, nos da la pendiente de la recta tangente. O sea que yo voy a reemplazar a la x por 0 y lo voy a igualar a 2. ¿Bien? O sea que 2 va a ser igual a e por a por 0 al cuadrado más 2 por 0 más b a por 2 por 0 más 2. Bueno, hay que ir resolviendo esto. Entonces, este 2 va a quedar igual.
Y acá vamos a tener a la 0 al cuadrado, 0 por a es 0. 2 por 0 es 0, o sea que me queda e a la b. ¿Bien? Y acá me va a quedar 2, porque a por 2 son 2a, por 0 es 0, más 2, 2. Bueno, ahora despejo. 2 dividido 2 es igual a e a la b. 1 es igual a e a la b, o sea, para que suceda eso, es como que yo tengo e a la 0 es igual a e a la b, con lo cual b va a valer 0. ¿Bien? Hasta esto, ahí llegaste. Sí, sí, perfecto. Genial. O sea, ahí tenemos el valor de la b. Ahora, ¿cuál es el problema para calcular el valor de a? Nosotros ya sabemos cuánto vale b. Ahora, si nosotros queremos calcular el valor de a, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que si es una recta tangente, corta al gráfico en un mismo punto. O sea, yo tenía mi fórmula original que era e a la a por x al cuadrado más 2x más 0. Puedo poner más 0 porque la b vale 0. Esta sería nuestra función, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar a la x por 0 en la recta tangente y en la función. Entonces, si yo reemplazo la x por 0 en la recta tangente, porque x0 vale 0, haría 2 por 0 más 1, y esta cuenta me da 1. Quiere decir que si yo reemplazo la x por 0 en la función original, y lo igualo a 1, tendría que poder averiguarlo. Entonces, si yo hago e a la a por 0 al cuadrado más 2 por 0, esto tiene que ser igual a 1. Si ustedes se fijan acá, no nos queda ninguna letra, porque nos queda que e a la 0 vale 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que no depende de ningún valor de la a. La a puede valer cualquier número real, porque la a desapareció. O sea, lo que ustedes deberían contestar en este ejercicio es que la a es cualquier número real y la b tiene que dar 0 sí o sí. ¿Bien? Y esto, estoy tipo rezando básicamente porque ahora me asustaste. Esto eh, no, posiblemente no esté en parcial, ¿verdad? No sabemos. Todavía no sabemos. Profe, y tengo otra duda Ahí voy para que con voy el, leyendo, aguantame un toque porque sí, estoy leyendo los mensajes del chat. O sea, vamos a repetir esto. El 10, este es el 10. ¿Sí? En el ejercicio 10, ustedes calculan la derivada. Como es un término solo, tienen que aplicar la regla de la cadena. Cuando derivan, da todo esto. E a la x al cuadrado más 2x más b por la derivada del exponente. La derivada de a por x al cuadrado es a por 2x. La derivada de 2x es 2. Como b es un número real, la derivada de ese número real es 0, desaparece. Y recuerden que cuando nosotros reemplazamos a la x por un valor en la derivada, nos daba la pendiente de la recta tangente. Acá la pendiente de la recta tangente es 2. Acuérdense que las rectas tenían i igual m por x más b. La m es 2 en este caso. ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan a la x por 0 en la derivada y lo igualan a 2, con eso despejaron la b. 0 al cuadrado 0, por a es 0, 2 por 0 es 0, más b es b, por eso me queda e a la b. Y acá, a por 2 son 2a por 0 es 0, 0 más 2, 2. El 2 lo pasan dividiendo, 2 dividido 2 es 1. Bueno, se igualan las bases para igualar los exponentes. Esto ya lo vieron cuando vimos función exponencial, o sea que la b vale 0.
Como ustedes saben que estamos trabajando con rectas tangentes, la recta tangente con nuestra función, ¿en cuántos puntos se van a cortar? En uno. Entonces, yo reemplazo la x por 0 en la recta tangente. Reemplazo, me da 1. Después hago lo mismo trabajando con la función original. La función original era ae por, perdón, e elevado a la ax al cuadrado más 2x más b, que b ya sé que vale 0, por eso no lo pongo, porque es más 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. Si reemplazo a la x por 0, tengo que llegar a 1. ¿Bien? Bueno, cuando hago las cuentas, 0 al cuadrado es 0, 0 por a va a ser 0, más 2 por 0, o sea, no me quedó ninguna incógnita. Como no me quedó ninguna incógnita, quiere decir que la a puede valer cualquier número real. ¿Está? Bien. Eso con respecto al ejercicio 10. ¿Para qué vamos a ir al 6i, que es el que preguntaban en el chat, y ahora seguimos? 6i. Ustedes ahí con el 6i, el 6i dice que f de x es igual a la raíz octava de 7x más 1. ¿Bien? Bueno, cuando vos tenés esto, Mel, tenés que escribirlo diferente antes de arrancar. Cuando ustedes tienen una raíz que no es cuadrada, escriben esto de esta forma. Ponen lo de adentro de la raíz igual, y acá lo ponen elevado a la 1/8. Cuando acá no hay nada, es como si, como acá no hay nada, es como si estuviera elevado a la 1, ¿sí? Vos tenías, es como si vos tuvieras esto, así, elevado a la 1. Siempre el número de la raíz, si está expresado con raíz octava, raíz cuarta, raíz cúbica, eso pasa como denominador del exponente de la fracción, ¿sí? Como el denominador. Entonces, vos acá tenés algo elevado a la n. Entonces vos usás la tabla como si tuvieras x a la n. Entonces, cuando vos lo querés hacer, te va a dar 1/8 por 7x más 1. Al exponente le restás 1, o sea que 1/8 menos 1 da menos 7/8. Por la derivada del paréntesis, pues ya derivamos el exponente. La derivada del paréntesis es 7. Y este sería el resultado de tu derivada. Genial. ¿Sí? O sea, este procedimiento lo van a tener que aplicar cada vez que tengan una raíz que no sea raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada ustedes la tienen en la tabla. Si tienen raíz quinta, raíz sexta, raíz octava, van a tener que hacer este procedimiento. Bien, Calixta, creo que tenías otra duda mientras, no sé, mientras estaba contestando los de ahí. Ahí va. ¿Cómo sacar la asíntota horizontal del 13F? O sea, en realidad en el 13, o sea, no necesitas sacar la asíntota horizontal. O sea, a lo que apunta el ejercicio es a la asíntota vertical para que puedas hacer Bolzano en la... O sea, Sí, sí, para tener las restricciones de dominio. Sí, lo sé, lo sé. Pero claro. como pregunta por las síntosis en general, No, no, pensé que no, no, había no, que no, no, calcularlo todo. no te vamos a dar calcular la asíntota horizontal de eso que es un chino. No, no.
Un poco piadosos son, entonces, gracias. Claro, o sea, somos malos, pero tampoco para tanto, ¿no? No, no. Y después estaban preguntando el 13C. El 13C, dale, hagamos el 13C. Igual lo hacemos para adentrarnos en la clase. Si lo hicimos, y si no, bueno, estamos practicando, y para mí practicar, siempre hacer ejercicios en clase es muy bueno. X sobre X cuadrado, ¿era verdad? Sí, correcto. Bien, bueno, entonces, ¿cómo calculamos la derivada? La regla de la división. La regla de la división. Entonces vamos a hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Como lo que nos piden son los máximos, los mínimos y todo lo demás, o sea, antes de empezar a derivar, como hice yo, que está mal, primero deberíamos sacar el dominio de la función. ¿Sí? Ustedes saben que x cuadrado menos 1 tiene que ser diferente a 0, x cuadrado tiene que ser diferente a 1, y pasan la raíz, pero hacen módulo. Entonces quiere decir que x tiene que ser distinto de 1 y distinto de menos 1. ¿Bien? Bueno, acá está la derivada. Bueno, como acá tenemos que sacar máximos y mínimos, tenemos que tratar de reducir la expresión. O sea que yo voy a trabajar con lo que tenemos. 1 por x al cuadrado menos 1 nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Menos x por menos 2x son menos 2x cuadrado. Sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Siempre cuando tengan acá en la regla de la división, yo en el ejercicio de máximos y mínimos, Profe, no en el de tangente, en el de máximo y mínimo, no les sugiero hacer el cuadrado del binomio. profe, Sí, perdón, me confundí yo, era el B, el C lo habíamos hecho la clase pasada, no hay problema, perdón, lo hacemos y hacemos después el B. gracias, No hay perdón. problema. Bien, entonces, bueno, hacemos este. Bueno, yo lo que les decía es que acá en esta parte, o sea, aconsejo no, o sea, no hacer la regla, o sea, no hacer el binomio. ¿Por qué no vamos a hacer el binomio? Porque cuando calculemos los puntos críticos teníamos que igualarlo a cero. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué iba a pasarnos? Cuando nosotros pasemos multiplicando el denominador, cero por cualquier cosa, nos va a dar 0, o sea que yo voy a tener 0 es igual a menos x cuadrado más 1. O sea que x al Menos uno, cuadrado, profe. acá es menos 1, perdón. Entonces, paso la x cuadrado. Si x cuadrado es igual a menos 1, bueno, esto ya sabemos que no, o sea, no existe, ¿no? Porque no hay forma que un número al cuadrado me dé menos 1. Después aplicaban Bolzano en la derivada con los números del dominio, con el 1 y con el menos 1. Entonces, ustedes trabajaban con el menos 1, con el 1, en estos valores no existía la derivada. Fíjense que el dominio de la derivada y el dominio de la función original coinciden. Ustedes tienen menos infinito menos 1, menos 1, 1, y 1 más infinito. Entonces ustedes reemplazan a la función en la derivada, y en la función derivada, o sea, en este pedacito que quedó resumido, si yo no me equivoco, esto daba negativo, negativo y negativo, ¿verdad? Entonces, ustedes contestaban que el conjunto decreciente es del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 1, y del 1 al más infinito. Porque esto bajaba, 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 no hay conjunto creciente, y esta función máximo no tiene,
y mínimo tampoco. Ah, profe, cuando escribe que no existe, ¿ponemos así o ponemos el cero tachado? Porque lo escribí de otra Como forma. te guste, no pasa nada. La cosa es que no me pongas que hay un máximo cuando no lo hay. Ok, listo. Listo, gracias. Bien. Entonces, no era este, era el 13b. Bien, cuando hacemos el 13b, vamos a hacer el 13b. Sí, perdón. No, no pasa nada, ¿Qué hiciste mal? Nada. No pasa nada, estamos practicando. Bien, o sea, yo lo primero que haría es sacaría el dominio. Yo ya sé que x tiene que ser más grande que 0, ¿no? O sea, es lo primero que haría. ¿Estamos? O sea, este sería nuestro dominio de nuestra función. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Tenemos una restricción del dominio. Bien, y ahora lo que haría es calcular la derivada. Acá vamos a aplicar la regla del producto. Cuando aplicamos la regla del producto sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea que me queda que la derivada es logaritmo natural de x más 1. ¿Hasta acá estamos bien? Joaquina, ¿llegaste a eso? Sí, sí, había Bien. llegado a eso. Bueno, una vez que vos llegaste a esto, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que calcular, o sea, vas a tener que calcular los puntos críticos. ¿Cómo calculabas los puntos críticos? Igualando a 0 la derivada. Entonces, si vos haces 0 es igual al logaritmo natural de x más 1, despejás y acá vas a tener menos 1 es igual al logaritmo natural de x. Quiere decir que e a la menos 1 es igual al logaritmo natural de x. Este sería este punto crítico. Ah, ¿no se cancela el logaritmo? Ah, perdón, se va el logaritmo. Ahí está, ahí. X es igual a e a la menos 1. Ah, listo. Eso me complicaba el ejercicio, porque me daba eso y no sabía. Bueno, pero ahora, ¿cómo armas los intervalos para hacer bolsano? Vos tenés el 0, que es del dominio, tenés e a la menos 1, entonces vos tenés, ¿cuántos intervalos tenés? Tenés 2. ¿Por qué? Porque no podés tener nada a la izquierda del 0, porque la x no puede ser menor a 0. ¿Estamos? Entonces, en el 0 no existe. ¿Bien? Entonces, los intervalos que te quedan, o sea, no existen. Entonces te queda el intervalo del 0 a e a la menos 1 y de e a la menos 1 al más infinito. Nosotros sabemos que acá la derivada te da 0. Bueno, y tenés que reemplazar por un número. E a la menos 1, o sea, si yo reemplazaría ahí por 0,1. Fíjate cuánto te... Hacé de cuenta que la E vale 2,71. Si vos haces 1 dividido 2, ponele, o 1 dividido 3, vos podrías elegir, creo que, el 0,1. Bien, si vos haces esta cuenta, creo que te da negativo, ¿no? Sí, sí, negativo. Y si haces la derivada en algo más grande, tipo 2, esta cuenta te da positivo, si no me equivoco. O sea que acá baja y después sube. Entonces vos con esto vas a contestar que el intervalo va a ser creciente de e a la menos 1 a más infinito. Va a ser decreciente de 0 a e a la menos 1.
¿Y el 0 va a ser un máximo o un mínimo? Un mínimo. Va a ser un mínimo, o sea, vamos a tener el mínimo en x igual 0. Y esta función no tiene máximo. Perdón, ¿no sería 1 sobre E el mínimo? Sí, sí, 1 sobre e o e a la menos 1, es lo mismo. No, no, como pusiste 0, X igual a 0. O sea, tenemos de e a la menos 1 más infinito y de 0 a e a la menos 1. No, no, pero habla del mínimo, del mínimo. Pusiste X Ah, pues sí, igual x a igual 0. 0, es e a la menos 1, perdón, ahí. Ah, dije de qué me perdí. Ok, No, gracias. ahí. Bien. Genial. Entonces con eso tenemos el 13D. Profe, podemos hacer el 13F, que El tiene 13F. exponencial y no me sale. El 13F. En el 13F yo les había dado, no sé si lo hicimos o no, no importa si lo hicimos o no, yo les había dado un tip, que cuando ustedes tuvieran la exponencial, iban Cancelado. a tener que sacar factor común con la exponencial. ¿Eso lo tuviste en cuenta? Sí, hicimos el E de ese, pero no me sale el F ahora. No sé. Bueno, vamos a hacer el F. Acá era 3x más 5. Profe, hablando de eso, la parte que iba a tener exponencial, que la ibas a separar con factor común, ¿era que no existía porque no puede dar 0 o tenías que Porque, asumir que claro, siempre era positivo? la idea es que vos, o sea, yo les voy a contar los pasos de este ejercicio como para que, o sea, tipo como libro de recetas, estoy siendo demasiado bueno. Ustedes lo que hacen es, tienen un ejercicio, buscan el dominio. Después de que buscan el dominio, buscan la derivada. Después de que tienen la derivada, ¿qué van a hacer con la derivada? La van a igualar a 0. Si tienen una exponencial, van a tener que trabajar como vimos antes. O una cosa es 0 o la otra cosa es 0. O van a tener que aplicar algún caso de factoreo. O van a tener que aplicar, no sé, si les queda una cuadrática, tendrán que aplicar la resolvente. Depende de lo que les quede, van a tener que poder despejar eso que tengan igualado a 0. Una vez que obtuvieron eso, ¿qué van a hacer? Van a aplicar el teorema de Bolzano en la derivada. Y con eso resolvieron el ejercicio. O sea, es muy sencillo. Bien, así es el libro de recetas de este ejercicio. O sea, acá lo mismo. Primero buscamos el dominio. ¿Cómo es el dominio? 12x más 5 tiene que ser diferente a 0. Entonces, 2x, igual está, o sea, la clase de hoy es una clase que es para ustedes, porque, o sea, piensen que hoy vamos a ver un repaso de todo lo que estamos haciendo de derivadas. Acá la idea es las dudas que ustedes tengan. Si no tienen dudas, yo tengo otros ejercicios para hacer, ¿sí? Pero es una clase de dudas porque ya el martes arrancamos con integrales. O sea, si ustedes, cuando querramos ver el martes integrales, si ustedes no saben derivadas, no lo van a poder entender y no lo van a poder sacar. O sea, es re importante que lo vayan siguiendo, ¿sí? O sea, si alguien no vino en las últimas clases, o sea, miren los videos, hagan lo que puedan porque se les va a complicar. Bien, x tiene que ser distinto a menos 5 medios. ¿Alguien no llegó a eso o no lo entendió? Bien, vamos a derivar. Vamos a aplicar la regla de la división. La primera derivada, que sería e a la 3x más 5 por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apliqué la regla de la cadena. Hagan de cuenta que esto viene siendo nuestra fx y esto viene siendo gx. Acuérdense que ustedes para aplicar la regla de la división hacían f derivado por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada de abajo es 2. Sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Yo para reducir un poquito, acá voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Estamos? Entonces voy a tener que hacer la derivada
va a ser e a la 3x más 5 por 6x más 15 menos 2 por e a la 3x más 5 sobre 2x más 5 al cuadrado. Bien, hasta acá no deberían haber llegado bien. ¿Sí? Una vez que tienen esto, ¿qué van a hacer? Van a buscar los puntos críticos. ¿Cómo buscar los puntos críticos? Igualan la derivada a 0. 0 es igual a e a la 3x más 5 por 6x más 15 menos 2 por e a la 3x más 5 sobre 2x más 5 al cuadrado. Lo de abajo lo pasan multiplicando. 0 por cualquier cosa les da 0. Y arriba, como les dije, fíjense que la e se repite. Entonces van a sacar factor común e. Entonces van a decir que e a la 3x más 5 por... Y escriben todo lo que no tiene la e. O sea, escriben 6x más 15 menos 2. Entonces, acá es algo como lo que ya vimos en el primer parcial. Tienen una multiplicación de dos cosas que vale 0. Entonces hay dos posibilidades. Que e a la 3x más 5 sea igual a 0, o que 6x menos 13, porque 15 menos 2 es 13, sea igual a 0. El menos 2, Ale, el menos 2 es de la derivada de 2x más 5. La derivada de 2x más 5 es 2. Menos por... Acá es como si fuera un menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2. ¿Bien? Bueno, acá despejan, es bastante sencillo. 6x es igual a 13. X es igual a 13 sextos. Y en esta parte de la e, les va a dar que no existe. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, si despejaríamos esto, tendríamos 3x más 5 es igual al logaritmo natural de 0. El logaritmo de 0 no se puede resolver. ¿Sí? Profe, perdón, te confundiste. Es 6x más 13, ¿o no? Ah, más 13 y acá es menos. Bueno, bien, ahí va. Ahí va. Bien, acá al igual está bien, tenés razón, te agradezco. No, yo lo que quería que vieran era esta parte, que esta parte es la que a ustedes como que los termina ayudando, que cuando la E no la pueden resolver, ¿sí? Bien, una vez que tienen esto, ¿qué arman? ¿Qué hacen? Aplican Bolzano. Profe, perdón, ¿por qué no se puede resolver la E? Porque vos, o sea, las restricciones del dominio, si vos despejás, vos tendrías que tener 3x más 5 es igual al logaritmo natural de 0. Cuando vos haces el logaritmo natural de 0 en la calculadora, te va a dar más error. Está bien. Bien, o sea, no formaba parte, el logaritmo tenía que ser más grande que 0, ¿te acordás? Bien, entonces, nada, y con eso aplicamos Bolzano en la derivada. Bueno, entonces tenemos menos 13 sextos, bueno, hacen la cuenta, 13 sextos es 2,1 más o menos, ¿sí? Entonces van a tener el menos 13 sextos, y van a tener el menos 5 medios, que es un poquito más grande. O sea que va a estar más a la izquierda. Entonces, ustedes acá tienen un intervalo del menos infinito al menos 5 medios, un intervalo entre menos 5 medios y menos 13 medios, menos 13 sextos, perdón,
y tienen un intervalo del menos 13 sextos al más infinito. En el menos 13 sextos sabemos que da 0, y en el menos 5 medios sabemos que no existen. Bueno, y tenemos que reemplazar a las x por valores en la derivada. Bien, si nosotros lo hacemos, acá creo que nos da positivo, acá creo que nos da negativo, y acá nos da negativo. Ustedes reemplazan, por ejemplo, acá reemplazan por menos 3, acá reemplazan por 0, y acá pueden reemplazar, no sé, por menos 2,3, no sé, lo buscan ustedes. Como tienen la E, ¿cómo hacen? Bueno, yo en vez de, o sea, en vez de reemplazar la cuenta en el total, ¿por qué? Porque E elevado a cualquier número me va a dar siempre un número positivo. Recuerden que cuando ustedes tienen algo elevado a un número, ¿sí? Siempre les va a dar positivo, porque si lo elevan a un número positivo, va a seguir siendo positivo. Si lo elevan a un número negativo, va a seguir siendo positivo. Recuerden que el exponente negativo lo único que hacía era dar vuelta a la fracción, ¿sí? Entonces, o sea, siempre esta parte va a darles un número positivo. Entonces, el signo de la derivada va a depender del corchete este que está acá. Entonces, si yo reemplazo por 0, hago 6 por 0, 0, más 15, 15, menos 2, 13. O sea, va a ser positivo, ¿bien? Si acá eligen un número y hacen las cuentas, bueno, van a ver que esto da negativo y esto da negativo. Entonces, con eso, ustedes dicen que acá baja, acá sigue bajando, y acá sube. Entonces, el conjunto creciente va a ser del menos 13 sextos al más infinito. El conjunto decreciente va a ser del menos infinito al menos 5 medios, unión del menos 5 medios al menos 13 sextos. ¿Cuál es el máximo de esta función? No tiene. No tiene. Y el mínimo es Menos 13 sextos. menos 13 sextos. Bien. Genial. ¿Qué más? O sea, el que me preguntó por el 13, por este 13 que no me acuerdo cuál era. El 13F. O sea, ¿lo seguiste el 13F? Sí, profe, ahí ya lo entendí. Era como que había hecho mal algo. Con lo de Bueno, la clase. no hay problema. Gracias. Bueno, ahora en un minutito se corta, ¿sí? No sé si tienen alguna duda más, yo igual, en el mientras voy a buscar algunos ejercicios más y se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que los sigan, ¿sí? Así los tienen en formato PDF. Yo quería saber, profe, si podías hacer el 2 de los adicionales. Por supuesto. Porque, o sea, lo pude hacer, pero como que era mucho para derivar, así que no sé si está bien. Bien, yo ahí les pasé, no sé si ya les llegó lo que mandé al grupo de WhatsApp. Eso vamos, la idea es que los tengan para hacer. Hoy vamos a hacer algunos de esos, los que no llegamos les quedan a ustedes, y ahora hacemos en los adicionales. ¿Dale? Listo.
Qué lindo ejercicio, ¿eh? Por eso era como muy larga la derivada, entonces no sé si la tengo bien. Y como no están las respuestas, Claro, pero te elegiste uno muy, 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 muy bonito. Bien, era así el ejercicio más o menos, ¿no? sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer es, yo lo que generalmente hago en estos tipos de ejercicios que son medios chinos, es escribir todo esto diferente antes de derivar, porque si no es como que es un matete. Entonces, si lo escribo todo diferente, tendría que haber escrito el logaritmo natural del coseno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x al cuadrado, y todo a la 1/3. Bien. Bueno, y ahora hay que empezar a derivar. Vamos a tener que aplicar la cadena, vamos a tener que hacer un chino. ¿Bien? Bueno, vamos a derivar. Primero derivamos, ¿se acuerdan que es de afuera hacia adentro? Entonces primero derivamos en 1/3. Entonces vamos a poner 1/3 por el logaritmo natural del coseno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x cuadrado al cuadrado a la menos 2/3. Ya ahí derivamos el 1/3. Yo voy a seguir acá al costado. Profe, pusiste a la 2 a todo lo que estaba dentro tipo del Porque logaritmo. ¿Eso estaba desde un principio porque no lo escribiste? Por eso te pregunto. No sé si lo agregaste después, te el equivocaste. coseno está al cuadrado. El que está al cuadrado es que todo eso está al cuadrado. Ok, listo, gracias. Bien, bueno. Ahora ahí derivamos el exponente. Ahora vamos a derivar el paréntesis. Lo que sigue del paréntesis es el logaritmo. Entonces vamos a escribir 1 sobre coseno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x al cuadrado ya derivaron el logaritmo, ahora van a derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno, o sea que van a poner por menos seno de... Ah, yo había derivado el exponente 2 primero. Ah, tenés razón, tenés el exponente 2 primero. Tenés que derivar primero el 2, no me acordaba del 2 que mencionábamos recién. Hasta acá llegaste bien. Sí, sí. Ahora tenés que derivar este cuadrado. Entonces, ustedes tendrían que haber hecho 2 por coseno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x cuadrado. Me queda la 1 porque no hace falta escribirlo, ¿verdad? Porque elevar a la 1 da lo mismo. Ahora derivan el coseno. Yo sigo abajo porque no me entra, ¿sí? Entonces, ya derivaron el exponente este que está acá. Ahora tienen que derivar el coseno por menos seno de e a la coseno de x por 5 logaritmo natural de x al cuadrado. Ya ahí derivaron el coseno. Tienen que derivar la e. La derivada de la e es e elevado al coseno de x por 5 logaritmo natural de x cuadrado. Y ahí ya derivaron la e. Ahora tienen que hacer la derivada del exponente. La derivada del exponente es un producto, entonces van a aplicar la regla del producto. O sea que sería por la primera sin derivar, que sería, primero la primera derivada, menos seno de x, por la segunda sin derivar, 5 logaritmo natural de x al cuadrado,
más la primera sin derivar, que sería coseno de x, por la segunda derivada, o sea que sería por 1 sobre x cuadrado, por la derivada de lo de dentro del logaritmo, que serían 2x. Te tuvo que haber dado algo con todo esto, Cami. Sí, en realidad mi duda más que nada era ahí en la última, lo del producto, porque como había tres cosas multiplicando, o sea, Vos pensás que el 5 se va a mantener. Perdón, acá me comí un 5, acá claro, por 5, ahí va. claro, yo lo agregué ahí porque es como que tomé la derivada del primero por las otras dos sin derivar, después la derivada del segundo por las otras dos sin derivar y la derivada del tercero por las otras dos sin Vos derivar lo- y la del 5, la derivada del 5 me canceló todo, entonces me no, claro, quedaron los no, 5 vos de lo que los tenés, dos. claro, no, vos lo que tenés que pensar es que el 5 es una constante que multiplica una función. Entonces, el 5S se va a mantener en todos lados. Claro, o sea, me quedó así, pero yo es como que lo hice más largo, porque después se me terminó cancelando todo, la derivada del 5 por las otras sin derivar porque era cero. Claro, no, totalmente. Vos acá, no es que lo hago más corto. Yo pienso que tengo 5 logaritmo natural de x al cuadrado, entonces, como el 5 es una constante que multiplica una función, bueno, el 5 lo mantengo y lo multiplico por la derivada de lo demás. Claro. No, no, pero sí me quedó igual, nomás que no estaba segura porque era re larga. Sí, o sea, vamos a pedirle a la gente que prepare el examen del segundo o que tome algo así si quieren, no hay ningún problema. Sí, un chino el ejercicio, básicamente, pero bueno. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra duda de otro? Bien. Bueno, ya que no hay dudas de otro, entiendo que pudieron recibir lo que les mandé, ¿verdad? Creo que Genial, entonces vamos a trabajar con eso. Bien, el ejercicio 1 dice así, dar la función derivada de... Recuerden que, o sea, acá estamos haciendo como un repaso. O sea, siempre van a tener un ejercicio que es casi seguro de derivados, va a ser un ejercicio que es solo de recto tangente y otro que va a ser de máximo, mínimo, creciente y decreciente. Pero bueno, en el medio tenemos que practicar derivadas, así que esto va a venir bien. El ejercicio 1 dice así, dar la derivada de f de x igual logaritmo natural del seno al cubo de e a la 3x por la raíz cuadrada de coseno de x. Este ejercicio que a mí me parece que tiene la misma pinta, ¿no? O sea, medio chino. Ay, sí, me llevó como 3 renglones la derivada. Bueno, nada, a tener paciencia y a derivar. Vamos a sacar la derivada. Vamos a derivar de afuera hacia adentro. Primero derivamos el logaritmo, o sea que nos va a quedar 1 sobre todo lo demás. O sea, 1 sobre seno al cubo de e a la 3x por la raíz cuadrada de coseno de x. Ustedes ya ahí derivaron el logaritmo. Tenemos que derivar el cubo. Para derivar el cubo, 3 por seno cuadrado de e a la 3x por la raíz cuadrada de coseno de x. Ya ahí derivaron el exponente. Ahora tienen que derivar el seno. Derivan el seno, les da coseno. Entonces vamos a tener coseno de e a la 3x
por la raíz cuadrada de coseno de x. Ya ahí derivaron el seno. Tienen que derivar el paréntesis. El paréntesis es un producto. Van a aplicar la regla del producto. La primera derivada es e a la 3x por 3, porque aplicaron la regla de la cadena, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, que sería e a la 3x, por la segunda derivada, que es raíz cuadrada de coseno de x. Entonces va a haber que aplicar la cadena, y sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada del coseno de x, por la derivada de lo de adentro de la raíz, que sería menos seno de x. Y ahí terminaron de derivar todo. Lindo ejercicio, ¿no? Bien. ¿Alguien no lo entendió? ¿Entienden cómo es la derivada de la cadena? Y si no lo entendíamos con esto, profe. Bueno, perdón, yo no los inventé los ejercicios, chicos. Yo no inventé nada, ¿eh? O sea, el ejercicio yo sé hacerlo, no lo inventé. Y no, Mel, no entran en la hoja, no te entran en un renglón. O sea, yo los reentiendo, pero bueno, nada. La idea es que aprendan derivadas. A mí lo que me importa es eso, ¿entendieron cómo eran los pasos? O sea, primero derivamos el logaritmo, después derivamos el cubo, después derivamos el seno, después derivamos el producto, y dentro del producto aplicamos, o sea, aplicamos la cadena donde correspondía. Bueno, nada. La idea es que un poco entendieran eso más allá de que no les entre en la hoja. ¿Está? Bien. El 2 no lo vamos a hacer, porque el 2 es igual, o sea, traten de hacerlo ustedes. ¿Sí? Yo, si no llegan, los ayudo, pero no me quiero detener solamente en hacer una derivada. Así que vamos a hacer el 3. El 3 nos pide hallar la pendiente de la recta tangente. Bien. Piensen siempre, como digo yo, razonen el ejercicio. Nos piden hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo calculamos la pendiente de la recta tangente? Quiero que razonen. La derivada. ¿La derivada qué? La derivada Tenemos de que la igualarla. Tenemos que igualar la derivada a qué. La derivada Así. con la x0. Ahí vamos. Tenemos que, o sea, lo voy a decir mejor yo, pero entendí más o menos la idea de lo que quieren decir. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar la derivada y reemplazar a la x por la x0 que se propone. Siempre recuerden que cuando ustedes buscan la pendiente de la recta tangente, ustedes reemplazan a la x por el valor de x0 en la derivada. ¿Estamos? Entonces, vamos a anotar los datos que tenemos. Entonces, tenemos una función que es f de x igual e a la 3x menos 2 por seno de 3x menos 2, y nos dan que x0 es 2/3, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a sacar la derivada. ¿Quién se anima? Bueno, chicos, La nada. regla de la multiplicación. Sí, medio como que no se están animando, y el día del parcial me van a empezar a preguntar y yo ya les voy a contestar que no. Bien, la regla del producto. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, coseno de 3x por 3. menos 2 por 3, porque aplicaron la cadena. Una vez que tienen todo esto muy lindo, reemplazan a la x por 2/3 en la derivada. Siempre recuerden eso. Cuando ustedes en el de recta tangente reemplazan a la x, en la derivada les da la pendiente de la recta tangente. O sea, acá nos piden calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, reemplazamos a la x por
2 tercios en la derivada. Acá tendríamos e a la 3 por 2 tercios menos 2 por 3 del seno de 3 por 2 tercios. Acá creo que me equivoqué, no es más 2, es menos 2. Y nadie me dijo, o sea que, nada, yo ahí me di cuenta. Más e a la 3 por 2 tercios por menos 2 por coseno de 3 por 2 tercios menos 2 por 3. Entonces, bueno, hay que hacer las cuentas. 3 por 2 tercios es 2. 2 menos 2, 0. E a la 0, 1. O sea que esta primera parte da 1. 1 por 3. Y acá hay que hacer la cuenta también. 3 por 3, 3 por 2 tercios es 2. 2 menos 2 es 0. El seno de 0, ¿cuánto da? Lo hacen en la calculadora. Da 0. O sea que toda esta parte de acá da 0. Entonces, todo el primer término, o sea, todo esto, 1 por 3 por 0 va a dar 0. El primer término va a dar 0 más algo. ¿Bien? Vamos a ver la otra parte. 3 por 2 tercios es 2. 2 menos 2, 0. E a la 0. 0, 1. Vamos a esta parte de acá. 3 por 2 tercios es 2. 2 menos 2 es 0. El coseno de 0 da 1. O 1. sea que esta parte da 1. Esta parte daba 1 y esta parte da 3. 1 por 1 por 3 da 3. 0 más 3 es 3. Quiere decir que 3 es la m, o sea, la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Profe, te hago una Sí, pregunta. Acá en este ejercicio, ¿convenía hacer factor común con la E? Mira, yo te voy a contestar con bastante facilidad. En los ejercicios que son de recta tangente, no. ¿Por qué? Porque, o sea, porque no tenés que despejar X. O sea, vos imaginate que vos en el que es de máximo a mínimo, creciente y decreciente, vos tenés que despejar las X para buscar los puntos críticos. Acá no era necesario, ¿por qué? Porque vos tenés que reemplazar a la X por un valor y hacer cuentas. Entonces es como que, ¿para qué vas a despejar si vas a hacer cuentas? ¿Para qué vas a sacar factor común si lo único que hay que hacer es hacer cuentas? Está O bien. sea, como que no era necesario, ¿entendés? O sea, no está mal que lo hagas, pero, o sea, no es necesario, ¿sí? Salvo que te preguntaran cuánto vale la X o alguna cosa, y no. ¿Bien? ¿Lo entendieron estos? sí, profe. Genial. El 4 es igual, o sea, lo que ustedes van a hacer es aplicar la regla de la cadena, después de que aplican la regla de la cadena, hacen la regla de la división adentro de la regla de la cadena, reemplazan a la X por 1, y obtienen la pendiente de la recta tangente. ¿Está? Así que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es igual, igual, igual. Vamos a hacer el 5. A mí me importa que vean más los de máximo mínimo, que son más interesantes para resolver. Vamos a hacer ahora el 5. Hallar la ecuación de la recta tangente. Tenemos una f de x que es igual a e a la 1/3 de x menos 1 por la raíz cuadrada de 1/3 de x, y nos dan que x0 vale 3.
Bien, entonces bueno, hay que derivar. Vamos a aplicar la regla del producto. La derivada de la primera, que sería e a la 1/3 de x menos 1 por 1/3 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que sería e a la 1/3 de x menos 1 por la segunda derivada, que sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 1/3 de x, por la derivada de lo de adentro, porque hay que aplicar la regla de la cadena, o sea, por 1/3 de x. Perdón, por 1/3. Ahí va. Bien, y ahora hay que reemplazar el x por 3 en la derivada, para poder obtener el valor de la m. Si reemplazo la x por 3 en la derivada, voy haciendo la cuenta. 1/3 por 3, 1. 1 menos 1, 0. E a la 0, 1. Por 1/3, y acá hago la cuenta. 1/3 por 1, perdón, 1/3 por 3, 1. La raíz de 1, 1. Acá hacemos la cuenta. 1/3 por 3, 1. 1 menos 1, 0. E a la 0, 1. Por 1/3 por 3 es 1. Raíz de 1, 1. O sea que me queda 1/2. Y acá tengo el 1/3. Bueno, acá es un tema de hacer cuentas. Este término da 1/3. Este término me da 1/6. Bien, si no me equivoco, 1/3 más 1/6 da 1/2. Porque se simplifica, ¿sí? Entonces, esta va a ser la m. ¿Sí? Recuerden que la recta tangente tenía que tener la forma y igual m por x más b. El ejercicio nos pedía dar la ecuación de la recta tangente. Sabemos que la m vale 1/2, pero no tenemos los datos para calcular el valor de b. ¿Cómo calculamos la b? En la función original. Reemplazando. Bien, vamos a tener que reemplazar a la x en la función original para obtener el valor de y, porque así vamos a tener y, ya tenemos m y tenemos x. Para averiguar la b vamos a necesitar la y. La y la calculaban reemplazando la x en la función original. Si yo hago f en 3, hacen la cuenta. 1/3 por 3 es 1. 1 menos 1, 0. E a la 0 es 1. Y 1/3 por 3 es 1. Raíz de 1, 1. 1 por 1, 1. O sea que la i vale 1. O sea que yo puedo decir que 1 es igual a m, que cuesta 1/2, por x, que valía 3, más b. Con lo cual 1 es igual a 3/2 más b. 1 menos 3/2 es igual a b, o sea que yo sigo acá, b va a valer menos 1/2. Una vez que tengo el valor de b, voy a poder decir que si tengo m y tengo b, y es igual a 1/2 de x menos 1/2. O sea, acuérdense que este valor es m y este valor es la b. ¿Estamos? Sí. Bien, no me parece que sea tan terrible, ¿o sí? No, yo estoy preocupada por el tema siguiente, más que todo. Bueno, el que sigue de recta tangente, o sea, es lo mismo. O sea, siempre piensen lo que se les pregunta. ¿Cuál es la dificultad del siguiente, del 6? O sea, a ver, en el 6 es un poquito más fácil, perdón, más difícil la derivada, pero eso es igual. Si quieren hacemos la derivada, pero lo terminan de hacer ustedes, ¿sí?
En el 6, que es un poquito más complicada la derivada que esta que hicimos recién, la vamos a hacer, pero ustedes la terminan de resolver. Pero para que vean cómo es la derivada, ¿no? La derivada de esta va a ser 2, ustedes tienen la función que es 2 por el logaritmo natural de 5x menos 4 por coseno de 7x menos 7. Entonces, si ustedes acá quieren derivar, cuando deriven yo les muestro cómo sería la derivada, después ustedes lo terminan de resolver. Hacen la regla del producto. Tendrían que hacer 2 por 1 sobre 5x menos 4 por 5, porque aplicaron la regla de la cadena, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que sería 2 por el logaritmo natural de 5x menos 4, por la segunda derivada. La derivada del coseno de 7x más 7 va a ser menos seno de 7x menos 7 por 7, porque aplicaron la regla de la cadena. ¿Bien? Entonces ahí ustedes tendrían la derivada. Como le dan un punto que es x0 igual 1, si no me equivoco, ustedes reemplazan a la x0 a la x, perdón, por 1 en la derivada. Con eso sacan la m. Reemplazan a la x por 1 en la función original. Cuando reemplazan a la x por 1 en la función original, les va a dar la y. Tienen y, tienen m y tienen x, van a poder averiguar la b. ¿Bien? Si no me equivoco, yo porque, o sea, los ejercicios estos algunos los sé de memoria. Si ustedes hacen f en 1, creo que les da 0, si no me equivoco. Y acá no, acá hay que hacer toda una... Acá es esta cuenta la que hay que mirar. Si hacemos 7 por 1, 7, coseno de 0 es 1. Entonces esta parte creo que me da 10. Si ustedes hacen la derivada en 1, creo que da 10. Ustedes revisen el cálculo. ¿Sí? Ustedes Profe, revisen. Sí. sobre las constantes. Por ejemplo, el 2, que no hiciste la derivada. Eso siempre cuando estén multiplicando. Está multiplicando a una función. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés Siempre que un... multipliques constante. Claro, pues está multiplicando a otra función. Entonces es la constante por la función derivada. Está bien, si sumo o resto es 0. Claro. Por eso yo acá la derivada de 5x menos 4 sería 5 menos 0, ¿está? Yo no pongo 5 menos 0, pongo 5. Está bien. Si no, es como que vos tendrías que hacerlo como creo que hizo Cami, que tendrías que hacer también la derivada del producto con el 2, y como vos haces la primera derivada que es 0, 0 por cualquier cosa te da 0, entonces como que se te anula. Algo así hiciste vos, Cami, ¿no? En el otro. Claro, es como que Claro, entonces haces hiciste trabajo la de primera más. derivada, que es el 2 por el logaritmo sin derivar, por el coseno sin derivar, después sería Claro, el 2 sin derivar por el logaritmo derivado y por el claro, coseno sin derivar, y después lo mismo con el coseno. te la complicaste un poquito. Sí, Está, pero, o sea, usen esto, o sea, ustedes tienen un número por una función, bueno, la derivada va a ser ese mismo número por su función derivada. Ahora, acá adentro hay una cadena. 1 sobre 5x menos 4 por 5, por la segunda sin derivar. Y lo mismo con el otro, ¿sí? O sea, nada. Bueno, revisen la cuenta, acá tienen el F1, que creo que da 0, F derivada en 1, bueno, lo vamos a terminar, porque si los números estos están bien, si nosotros sabemos que nuestra recta es I igual m por x más b, yo lo estoy haciendo similar al resuelto, así que no sé si hay algún error de alguna cuenta. Después la revisan, ustedes tendrían que reemplazar a la y por 0, porque reemplazando la x por 1 en la función original, nos da la y, entonces yo reemplazo la y por 0, la m es de reemplazar a 1 en la derivada, a mí me dio 10, alguien que después me diga si es correcto o no el valor, reemplazan a la x por 1, porque es el x0 que les da,
y obtienen el valor de b. O sea, 0 es igual a Sí, 10 más 10. profe, la derivada en 1 da 10. Ah, buenísimo. O sea que re bien vengo. Bueno, entonces la b va a valer menos 10. Al final lo terminamos el ejercicio, lo hicimos. Yo hice las cuentas como rápidas, pues no me quiero detener en cuentas, me importa que entiendan todo lo demás. Bueno, entonces b vale menos 10. Conclusión, la recta tangente va a ser 10x menos 10. ¿Sí? O sea, esto es lo que se espera que ustedes contesten es 10x menos 10. Es obvio que entregan todo esto que escribimos, ¿no? Bien, vamos al que sigue. Determinar dominio creciente, decreciente, máximos y mínimos de la función. Bueno, entonces vamos a hacer el 7. En el 7 tenemos f de x igual x al cubo más x cuadrado menos 1. ¿Cómo es el dominio de esta función? Real. El dominio son todos los números reales porque no hay ninguna restricción del dominio. Vamos a sacar la derivada. ¿Cómo es la derivada de, 3x, de x al cubo más x cuadrado menos 1? 3x a la 2 más 2x. 3x al cuadrado más 2x. La derivada de un número, como está sumando o restando, nos va a dar 0. Sumar 0 no aporta. ¿Y ahora qué vamos a tener que hacer con la derivada? La vamos a tener que igualar a 0 para sacar los puntos críticos. ¿Sí? Cuando ustedes les pida máximo o mínimo, lo tienen que igualar a 0. Entonces acá tienen dos caminos. O hacen la resolvente A3, B2, C0, o hacen lo que voy a hacer yo, que es sacar factor común X. Si sacan factor común X, les va a quedar 3x más 2. Y entonces eso hay dos posibilidades. O que x valga 0, y acá ya lo tienen despejado. O que 3x más 2 valga 0. Ahí deberían despejar y las x les va a dar menos 2 tercios. Primero pasan el 2 restante, después el 3 dividiendo. Una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema de Bolzano. Entonces tenemos menos 2 tercios. Tenemos el 0. Entonces tenemos un intervalo que es del menos infinito al menos 2 tercios. Un intervalo que es del menos 2 tercios al 0. Otro intervalo que es del 0 al más infinito. Sabemos que acá da 0 y acá da 0. Y tienen que ir reemplazando la x por un número en la derivada. Si ustedes lo reemplazan en este intervalo, da positivo. Si lo reemplazan en este intervalo, por ejemplo, por menos 1, o sea, si hago la derivada, primero hago la derivada acá en 1. Si hago la derivada en 1, me da positivo. Si hago la derivada en menos 1/2, o sea, que es 0,5, acá daba positivo. Si lo hago acá, me va a dar negativo, creo. Y si acá ustedes eligen, por ejemplo, la derivada en menos 1, les da positivo. O sea que acá sube, acá baja, y acá vuelve a subir. ¿Estamos? Entonces, el intervalo creciente, ¿cuál va a ser? El intervalo creciente va a ser del menos infinito al menos 2 tercios, unión del 0 al más infinito. El conjunto decreciente
va a ser de menos 2/3 al 0. ¿Cuál es el máximo? Menos 2/3. Menos 2/3, o sea que el máximo sería x igual menos 2/3, y el mínimo sería Cero. x igual 0, ¿bien? Profe, si nos piden esto en el parcial de los máximos, vamos a tener que calcular la I también, del máximo y mínimo. Si tenés que calcularla ahí, sí, por ahí sí, a veces te preguntan en qué valor lo alcanza. O sea, si te preguntan cuál es el máximo, cuál es el mínimo, te piden esto. Si te preguntan en qué valor lo alcanza, ¿qué tendrías que hacer? A ver, Dar el punto. ¿qué haces? No tendría que dar el punto tipo No, de X e Y. claro, está bien. ¿Y cómo lo sacás? La original por el valor. Ahí va, Ah, lo que dijo Cami, en vez de reemplazarlo en la derivada, lo reemplazan en la función original, no lo reemplazan en la derivada. ¿Por qué? Porque si lo reemplazan en la derivada, ¿cuánto les va a dar? Cero. 0, ¿por qué? Porque justamente esos valores se calcularon cuando igualamos la derivada a 0. O sea, si ustedes le preguntan en qué valor de ahí, en qué valor de y lo alcanza, bueno, tendrán que reemplazar a la x en la función original. ¿Bien? Luis, yo lo que no entiendo es cómo es el máximo y el mínimo, cómo sacar el valor. ¿Es solo viendo Bolzano desde ahí o hay que reemplazar? Escuché y Diego, creo que escuché re bajito. O sea, vos no, deberías. dijo que cómo sacar el máximo y el mínimo. No sabía si reemplazar él o El si tema es salía así, solamente vos por para Bolzano. poder, claro, para poder ver si hay un máximo o un mínimo, vos aplicás Bolzano, entonces, si primero sube y después baja, es porque hay un máximo. Y si vos ves que primero baja y después sube, hay un mínimo. Y los máximos y mínimos son estos valores de X. O sea, vas a tener que aplicar Bolzano sí o sí. O Sí, sea, sí, vos acá sí, las pero cuentas para las darme hacés, cuenta. yo, o sea, omití pasos. Pero vos acá haces la cuenta reemplazando a la X en la derivada. Bien. Y nada, viéndolo ahí ya la tabla de Bolzano, me doy cuenta cuál es máximo y mínimo. Exacto, porque vos ves que si sube y después baja, va a haber un máximo. Si primero baja y después Perfecto. sube, hay un mínimo. Fíjate que hoy hicimos uno que creo que venía todo bajando, bajando, bajando. Bueno, ahí no hay ni máximo ni mínimo. O sea, para que haya un máximo o un mínimo, tiene que cambiar el signo de la derivada. O sea, de un más tenemos que pasar a un menos, o de un menos tenemos que pasar a un más. O sea, si no cambia el signo de la derivada, no hay ni máximo ni mínimo. Profe, ¿y puntos de inflexión ustedes no toman, no solamente máximo y mínimo? No, no nos des ideas. Solo pregunto. Bien, se corta, ahora volvemos al mismo link, ¿sí?
Bien, ¿alguien no lo entendió lo que hicimos? Bien, vamos a seguir con el que sigue entonces, ¿sí? Bien. Determinar el dominio, los intervalos decrecientes, decrecientes, máximos y mínimos de la otra función. O sea, vamos a hacer el 8. Bien. Tenemos una función f de x que es igual a e a la 2x menos 1 por menos 2x cuadrado más 12x más 1. Bien, lo que van a hacer acá es calcular la derivada, ¿no? Porque nos pide máximo, mínimo, creciente y decreciente. Van a calcular la derivada, van a hacer la regla del producto. Porque previamente se dieron cuenta que los dominios son todos los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción en el dominio. O sea, acá, la función exponencial, el dominio son todos los números reales, y la función cuadrática son todos los números reales. Entonces, no hay restricciones de dominio. Calculan la derivada aplicando la regla del producto. La primera derivada, que sería e a la 2x menos 1 por 2, porque aplicaron la regla de la cadena, por la segunda sin derivar, menos 2x al cuadrado más 2x menos 1, más la primera sin derivar, que sería e a la 2x menos 1, por la segunda derivada, que sería menos 4x más 2. Bien, yo voy a tratar de reducir esta derivada. Para reducirla voy a aplicar la propiedad distributiva con el 2. Entonces, voy a tener e a la 2x menos 1 por menos 4x cuadrado más 4x más 2 más el otro término. Profe, una pregunta. ¿Esto de hacer distributivo con el número de lo que sería la derivada del otro término, ¿se hace siempre o en qué caso? Te conviene hacerlo porque vos, Agus, pensá que vos vas a tener que sacar, o sea, siempre tienen que tratar yo porque ya lo hago como por inercia, ustedes lo que tienen que hacerse es mentalizarse en qué ejercicio están. Como ustedes están en un ejercicio que les pide máximo y mínimo, pensá como te dije antes, vos tenés lo de la E y vas a tener que sacar factor común, porque ves que la E se repite. Entonces, como vos tenés que sacarlo de recta tangente, yo te diría que trates de reducir la expresión lo máximo que se pueda. Y no importa si es de otra, como del otro término. No, porque vos Entonces. separás en términos y el término termina acá. Ah, claro. Ya entendí, gracias. ¿Sí? Entonces con eso lo resolvés. Es del mismo término. Bien, y bueno, ahora sacamos factor En común la regla de E. la cadena, ¿por qué 2? Porque vos haces E a la 2x menos 1 por la derivada del exponente. La derivada de 2x menos 1 es 2. Ah, verdad. Es como si fuera 2 menos 0. Entonces, 2 menos 0 es 2. Sí. Bueno, sacan factor común. E a la 2x menos 1. Y ahí van a tener menos 4x cuadrado más 4x más 2. Y van a juntarlo con el otro paréntesis, ¿no? Entonces van a tener menos 4x más 2. Bien, o sea, ponen lo que tiene la E una sola vez. Todo lo que no tiene E lo ponen todo junto, como está.
y hacen la cuenta de lo que se puede. Estos términos que tienen x los vamos a agrupar, y estos términos que no tienen x también los vamos a agrupar. Entonces, la derivada... Profe, perdón, una pregunta medio tonta. Sé que es tonta, pero no puedo darme cuenta. ¿Por qué no se pone 2e para 2x o no sé, el término al cuadrado? O sea, ¿por qué no aparece un 2 si es que se agrupan? No entiendo la Ah, pregunta. no, está diciendo nada, que no tiene el factor común, básicamente. Ah, O que creo que está diciendo, el factor eh, común, vos pones lo que se repite de la E, lo escribís una sola vez. ¿Bien? Claro, eso. O sea, por qué se escribe una sola vez? Porque es factor Por- común. ¿Por qué factor común? Vos tenés esto que se repite acá y acá, se repiten. Cuando se repiten la E, te va a pasar que siempre se repite. ¿Por qué? Porque la derivada de la E es la misma E. Entonces, como vos vas a tener que después igualar la derivada a cero, te va a convenir tenerlo puesto como una multiplicación, porque si tenés una multiplicación igual cero, una de las dos cosas tiene que ser cero. Entonces, vas a sacar factor común siempre cuando tengas la E en el ejercicio de máximo y mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el factor común? Bueno, como la E se repite, la escribís solamente una vez, ¿sí? Y en el corchete escribís todo el otro término. O sea, acá escribí el primer paréntesis, que sería todo esto que está acá. Lo vamos a poner con colores para que te ubiques. Esto es esto. Y esto es esto. O sea, escribís el término en el corchete sin la E. Y ahí sacabas factor común. ¿Sí? Sí, sí, ahí va. Perfecto. Gracias. Y agrupamos ahora, como dije, agrupamos los términos, las 4x con este menos 4x y el 2 con el menos 2. Si hacemos eso, nos va a quedar menos 4x cuadrado más 4, porque acá menos 4x, 4x menos 4x nos va a dar 0, ¿está bien? Entonces, el resultado de la derivada, fíjense cómo llegamos a una expresión bastante más chica. Siempre nos conviene tratar de dejarlo expresado en la forma más chica posible en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque tenemos que igualar a 0 la derivada. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer e a la 2x menos 1 por menos 4x al cuadrado más 4. Esto es igual a 0. Entonces, de acá hay dos posibilidades. La primera posibilidad sería que e a la 2x menos 1 sea igual a 0, que esto ya sabemos que no se puede, porque si despejamos la e tendríamos que hacer 2x menos 1 es igual al logaritmo natural de 0. Cuando ustedes hagan el logaritmo de 0, les va a dar mat error, no van a poder. Y acá les quedó en la otra parte, menos 4x al cuadrado más 4 igual 0. Y acá hay dos opciones. O despejan x y aplican módulo cuando corresponde, o hacen la cuadrática haciendo a menos 4, b0, c4. Entonces, yo voy a despejar, pero ustedes como lo hagan, está bien. Yo voy a despejar, voy a tener 4 es igual a 4x cuadrado, va a ser 4x cuadrado sumando. Ahora voy a pasar el 4 dividiendo, o sea que 4 dividido 4 es x al cuadrado. 4 dividido 4 es 1, y ustedes deberían pasar el cuadrado como raíz. Cuando pasan el cuadrado como raíz, aplican módulo. Entonces, x puede valer 1 o puede valer menos 1. ¿Bien? Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar a las x armando los intervalos en la derivada. Entonces tenemos el menos 1, el 1, y nos quedaron tres intervalos, del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 1, y del 1 al más infinito. Nosotros sabemos que las derivadas en menos 1 y en 1 nos dan 0.
deberíamos para resolver hacer la derivada en -2, la derivada en 0 y la derivada en 2. Como ustedes sabrán, yo para hacerlos menos matete, yo en vez de, para saber, ustedes lo que les importa es el signo de la derivada, si va a ser positiva o negativa, para ver si es creciente o no. Como les dije hoy más temprano, no va a depender de la e, porque e elevado a cualquier cosa, sí o sí me va a dar un número positivo. Entonces, para eso voy a trabajar con la otra parte. Entonces, si yo reemplazo por -2 en la derivada acá me da negativo. Si reemplazo por 0 me da positivo. Y si reemplazo por 2 me da negativo. Bien, entonces con eso ustedes pueden contestar cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Acá es decreciente porque es negativo, acá es creciente y acá es decreciente. Entonces, ustedes van a contestar que el conjunto creciente va a ser entre el menos infinito y el -1, perdón, decreciente. El decreciente va a ser entre menos infinito y -1, unión del 1 al más infinito. El conjunto creciente va a estar entre -1 y 1. ¿Cuál va a ser el máximo? 1. El máximo va a ser 1 y el mínimo va a ser -1. ¿Está? ¿Más o menos lo agarraron, chicos? Sí. Genial. Bueno, vamos a hacer... ¿Vieron cómo ahí se nos puede agregar que aparezca la cuadrática, ¿no? O sea, como que también tienen que tener en cuenta lo que vimos de antes, ¿sí? Bien, vamos, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer uno más, así hoy los dejo como tranqui. ¿Qué quieren hacer, el 9 o el 10? El 9, creo. Sí. ¿El 9 o el 10 quieren? No se me da igual. Bien, vamos a hacer el 10 entonces. El 10 dice así. Tenemos f de x es igual a 4x sobre 4x al cuadrado menos 16. ¿Qué van a hacer primero, chicos? Restricción dominio. Primero vamos a sacar las restricciones del dominio. Entonces vamos a tener 4x al cuadrado menos 16. Tiene que ser diferente a 0. Entonces, hacen A4, B 0, C menos 16, o van despejando. 4x cuadrado diferente a 16. X cuadrado tiene que ser diferente a 16 dividido 4. O sea que x cuadrado tiene que ser distinto a 4. Cuando aplican módulo, quiere decir que la x tiene que ser distinto a 2 y distinto a -2. Bien, ahora vamos a aplicar la regla del cociente. Cuando aplican la regla del cociente en la derivada, hacen la primera derivada, que es 4, por la segunda sin derivar, que sería 4x cuadrado menos 16. Pero no calculamos los asíntotas verticales acá. No, no es necesario. Si las pidiera, las calculás. No, pero pensé que era necesario para Bolzano. No, porque vos sabés que en estos números no hay imagen. No existe la derivada y no existe la función. Lo que estaría mal es no haber calculado el dominio en este ejercicio. Ok.
entonces si no te lo piden, no lo calculamos. No, asíntota. yo soy de los que, no sé, últimamente vengo leyendo mucho porque, por el trabajo y, o sea, estoy siendo muy literalista. No las piden, no las calculan. O sea, calculan lo que les piden. O sea, yo mostré el dominio, pidieron el dominio. ¿Bien? Bueno, la primera No derivada las por la pides, segunda. porfa. ¿Cómo? Que no las pidas, digo. No las pide, entonces no las saco. O sea, como no las piden, ya está, ¿no? Bien. Igual si lo querés hacer, me encanta que lo hagan. No hay problema. Igual si lo quieren hacer, verifiquen las dos valores van a ser asíntotas. El 2 y el -2 son asíntotas verticales. ¿Bien? Bien. ¿Por qué no influiría en las cuentas después del conjunto de positividad, negatividad? No te cambian nada. No. No, porque cuando calcules, o sea, es como que vos deberías recalcular, o sea, a veces pasan, no vimos ejemplos y es muy difícil, pero a veces cuando vos calculás el dominio de la función, el dominio de la función a veces no coincide con el dominio de la función derivada. Entonces ahí sí donde como que tenés más lío, más problema. En los casos nuestros, normalmente el dominio de la función coincide con el dominio de la función derivada, ¿sí? Así que no hay problema. Bien, entonces decíamos, la del cociente, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Creo que da 8, así, ¿no? Sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Bien, vamos a reducir la expresión. Para reducir vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a tener que la derivada de x va a ser 16x cuadrado menos 64 menos 32x cuadrado, digo bien, sobre 4x al cuadrado menos 16 al cuadrado. Vamos a agrupar los términos que no, los que son iguales, ¿no? Las x cuadrado. Entonces cuando agrupamos, vamos a terminar diciendo que la derivada va a ser igual a menos 16x cuadrado menos 64 sobre 4x cuadrado menos 16 al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora con la derivada? La vamos a igualar a 0. Entonces vamos a decir menos 16x cuadrado menos 64 sobre 4x al cuadrado menos 16 igual 0. Porque igualaban la derivada a 0. Menos 16x cuadrado menos 64. Acá hice esto, ¿no? O sea, ustedes esto me lo anotan, que igualaron a 0 la derivada, ¿no? Bueno, igual a 0, lo de abajo lo paso multiplicando, 0 por cualquier cosa da 0, despejan, hacen menos 16x cuadrado es igual a 64. X cuadrado es igual a 64 sobre menos 16. O sea que x cuadrado es igual a menos 4. Esto sabemos que no existe, porque no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, acá no hay ningún punto crítico adicional. Los únicos puntos críticos que vamos a usar cuando aplicamos la regla de Bolzano, el teorema de Bolzano, ¿cuál va a ser? Los números del dominio, que eran 2 y menos 2. ¿Bien? Bueno, yo lo voy a hacer acá. Tenemos el menos 2. Pero entonces aún así se ponen en Bolzano los valores que no van a ser parte del dominio. Claro. Más allá de que no hayas dicho, bueno, esto es una asíntota o no. Ok. Aunque no sea asíntota, vos lo tenés que agregar. Porque no forma parte del dominio. ¿Bien? Bien. Claro, eso es lo que no me quedaba claro. Pensé que decías como que
no lo ponga directamente. Ok, No, no, listo. no, acá se tiene en cuenta igual. Lo que no hace falta es que calcules la asíntota, ¿bien? Gracias, profe. No, de nada. Igual, particularmente en este ejemplo, el -2 y el 2 son asíntotas. O sea, si lo haces, para los que son fanáticos y tienen ganas de hacerlo, lo hacen y van a ver que son asíntotas las dos. Bien, bueno, entonces ahora ¿qué van a hacer? Van a hacer la derivada en -3, van a hacer la derivada en 0, y van a hacer la derivada en 3, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Y con eso ustedes sacan cómo les da. Yo les doy mi estrategia, cada uno fíjese lo que hacen, ustedes hacen todas las cuentas. A mí lo que me importa es buscar el signo de la derivada, como siempre. Fíjense que lo de abajo siempre va a darnos un número positivo. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo a la x por cualquier valor, al elevarlo al cuadrado, me va a dar sí o sí positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a depender del valor del signo del numerador. Si lo de arriba me da negativo, la derivada me va a dar negativa. Si el numerador me da positivo, el denominador me va a dar positivo. O sea, no hay mucha tecnología. Acá, si yo no me equivoco, por más que reemplacemos a la x por cualquier valor, esto termina dando negativo en todos lados. ¿Sí? Ustedes hagan las cuentas y me dicen, ¿sí? Pero según mis pronósticos, esto baja y esto baja. Alguien después me controla los... Sí, Sí, profe, sí, está danos bien. tres. Me controlan los resultados, porque también me puedo equivocar. Bueno, el conjunto creciente, acá no hay. El conjunto decreciente va a ser la unión de los tres intervalos, del menos infinito al -2, unión del -2 al 2, unión del 2 al más infinito. Igual ahí en el conjunto de crecientes sería lo mismo que poner el dominio, tipo todos los reales menos el 2 y el 2. Exacto, te coincide, sí, 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 es lo mismo. Puede estar escrito como unión de intervalos, o puede decir todos los reales menos el 2 y el -2. Lo puedes escribir de cualquiera de las dos formas. Sí. Máximo, ¿cuál es el máximo? No tiene ninguno de los dos, ni máximo ni. No tiene ni máximo y no tiene mínimo. Más o menos lo cacharon el ejercicio, cómo es la onda. Sí. O sea, el otro, el 9, que es el que no hicimos, o sea, se hace igual. Van a tener que sacar la derivada, y la única diferencia que van a tener es que van a tener que también, además de hacer lo que hicimos, es una mezcla entre el 9 y el 8, perdón, es una mezcla entre el 8 y el 10. O sea, van a aplicar la regla de la división, pero como tienen la E, van a tener que sacar factor común en algún lado para la E para poder resolverlo, ¿sí? Pero se hace de la misma forma, ¿sí? O sea, como que no tiene otra ciencia. ¿Estamos? Bien, no sé si tienen alguna duda más, chicos. O sea, la idea de hoy era hacer un repaso, ver que sepan o cómo vienen. O sea, les pido, el que no arrancó, o sea, porfa, pónganse de acá al martes a hacer derivadas, a hacer toda la práctica de derivadas, porque, o sea, el martes vamos a arrancar. O sea, las clases que vienen, o sea, son el martes que viene integrales, van a ver la tabla de integrales, vamos a ver las reglas de las integrales y vamos a empezar con uno de los métodos, que es el método de sustitución. El viernes 3 vamos a hacer todo el método de sustitución, todo el día método de sustitución. El martes 7 vamos a hacer el otro método, que es el método de partes. Se llama método de partes. ¿Sí? Y el viernes 10 vamos a hacer un repaso de todas las integrales. ¿Sí? Y los últimos temas antes del parcial los vamos a ver el viernes 14
y el martes 21, porque el viernes 17 es feriado. ¿Bien? Después van a tener una clase de repaso el viernes 24 y el martes 28 tendrían el parcial, que bueno, todavía estamos con el tema de la sede, que seguramente puede ser que sea la misma que rindieron el primero. ¿Estamos? Así que porfa, chicos, métanle a las derivadas, ¿sí? Bien, si no hay ninguna duda más, chicos, nos vemos el viernes que viene. El martes que viene, ¿sí? Dale, profe, nos vemos. Chao, Dale, nos profe. vemos, buen fin de. Chao, Muchas gracias, profe. profe. Como siempre.